Bueno, vamos a hablar del dimensionamiento de la laguna facultativa. Entonces, bueno, es basado también en el libro de Duncan Mara. Tenemos los mismos datos de diseño. Y vamos a tener aquí que el criterio de diseño para este tipo de sistemas es carga orgánica superficial. Entonces, conceptualmente, en los otros casos habíamos trabajado con cargas orgánicas volumétricas, pero aquí la carga, en vez de dividirla entre el volumen, la dividimos entre el área superficial. Entonces, como vimos conceptualmente, define mucho el funcionamiento del sistema, la transferencia de oxígeno, la fotosíntesis, entonces esto va a depender mucho de la radiación solar, para lo cual pues nosotros necesitamos mucha área. Entonces, a partir de las investigaciones que se han hecho, tenemos la variación de la temperatura y cómo esto influye en la carga que se puede aplicar para tener una buena eficiencia de remoción. Entonces, esta columna, esta serie B que tiene esta ecuación es la que nos va a determinar la carga superficial que podemos aplicar en función de la temperatura. Entonces, como vemos, a menos temperatura, es como hay una tasa más baja de metabólica, pues entonces la carga se nos va a bajar, mientras que a temperaturas más altas podemos tener una carga más alta. ¿Ok? Entonces, esa ecuación es esta. Entonces, la carga superficial que yo puedo aplicar para mi temperatura va a estar dada por 350 por 1.107 menos 0.002 por B7, que es la temperatura, elevada a la temperatura menos 25. Entonces, la carga que yo voy a aplicar y está dada en kilogramos hectárea día. Entonces, la carga orgánica superficial dijimos que entonces va a ser la carga, ¿cierto? Normalmente concentración por caudal dividido el área. Si pasamos esta área para allá y la carga para acá, vamos a determinar entonces el requerimiento de área. Quiero antes que revisemos un poquito la coherencia dimensional de esto. Entonces, la concentración la tenemos en gramos por metro cúbico, el caudal en metro cúbico día y el área la vamos a tener en metros cuadrados. La carga superficial la tenemos en kilogramo hectárea día. Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces vamos a hacer los factores de conversión. Entonces, estos gramos para pasarlos a kilogramos, un kilogramo tiene 1000 gramos, entonces este gramo se me va, este metro cúbico se me va, entonces yo tengo esta carga en kilogramo día. Y acá tengo entonces, como esto lo quiero en metros cuadrados, esta hectárea, una hectárea son 10.000 metros cuadrados, entonces hectárea se me va con hectárea. Este día se me va con este día y este kilogramo con este kilogramo. Por lo tanto, entonces me queda en metros cuadrados, ¿cierto? Que es las unidades de área. Y cancelamos aquí. Y entonces este 10 es este 10 que me aparece aquí. ¿Ok? Entonces ahora sí tenemos, el requerimiento de área va a ser 10 por la concentración, que es B5 en gramos por metro cúbico, por el caudal en metro cúbico día, dividido la carga superficial, que es esta. ¿Ok? Listo, entonces ya tenemos cuál es el área que tiene que tener nuestra laguna. Entonces, la profundidad, adoptamos una profundidad, entonces supongamos que aquí le damos 1.5, ¿cierto? Que la tenemos de 1 a 2 metros. ¿Ok? Entonces ya tenemos un área, una profundidad, tenemos entonces un volumen y podemos entonces estimar cuál es nuestro tiempo de retención hidráulico, ¿cierto? Entonces, volumen entre Q, el volumen es área por altura. Entonces, área por altura dividido mi caudal de diseño, ¿cierto? Entonces, con este diseño me está dando 3.86 días. Entonces, el tiempo de retención hidráulico mínimo en temperaturas menores a 20 grados centígrados es de 5 y en temperaturas mayores de 20 es de 4.
Aquí nos está faltando entonces un poquito. Esto para minimizar cortocircuitos hidráulicos y dar suficiente tiempo pues para que se multipliquen las algas y prevenir el lavado, que ellas se vayan. Entonces aquí les voy a enseñar para qué una forma podemos iterar, para qué valor, esto lo podemos ajustar a 4. Voy a enseñarles un método de iteración que tiene Excel. Le damos aquí análisis de hipótesis, buscar objetivo. Entonces, definir la celda, que es lo que nosotros queremos, esto, que se nos quede en 4 días. ¿Cambiando cuál celda? La profundidad, por ejemplo. Y ya Excel itera, entonces me está diciendo que para 1,56 metros ya tenemos 4 días de tiempo de retención hidráulica. Ok, y el resto del procedimiento también lo manejamos con una sección rectangular. Le damos una altura, perdón, una relación que puede estar entre 2 y 3. Y entonces, como lo hemos venido haciendo, despejamos el área, perdón, el ancho. Entonces, por ejemplo, si aquí yo le doy 2, me da una dimensión de 75 por 149. ¿Sí? Ok. Vamos a ver entonces ahora cuál sería la calidad y la eficiencia de remoción que yo tengo. Entonces, la DBO en el efluente va a ser igual a la DBO de entrada dividido 1 entre 1 más K, que ya voy a explicar quién es K, que es mi constante de descomposición, por mi tiempo de retención. ¿Sí? Entonces, ¿quién es K? K es la cinética con la cual, o la constante de descomposición, o con la que se degrada, en este caso, como lo estoy haciendo para DBO, sería la DBO, pero lo puedo hacer para cualquier parámetro. Entonces, lo que me está mostrando es una tasa de asimilación, una velocidad. Entonces, para esto traje cómo se monta, por ejemplo, en laboratorio la K, o cómo se identifica esa velocidad de consumo. Yo monto pruebas, por ejemplo, de DBO, y en el eje Y voy a tener la concentración de DBO y en el eje X el tiempo. Entonces, para el tiempo, y mido DBO, ¿cuánto fue la demanda de oxígeno que tuvo en el día 1? Entonces me da este valor. En el día 2 me da este valor. Y así sucesivamente la tengo para varios días, principalmente para los primeros 5 días, que es donde más tengo, donde voy a tener casi la mayoría de DBO. Esta cinética o el comportamiento de esto se va a comportar como cinética de orden 1. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de la concentración. Y claro, entre yo tenga más sustrato, pues es más fácil para las bacterias asimilarlo y metabolizarlo. Esto está definido por esta ecuación, que entonces la concentración es igual a la concentración inicial, ¿sí? Que es la DBO en el tiempo 0, exponencial de menos K por T. K, esto pues me lo da la linealización exponencial que le dé en el Excel, y K va a ser entonces esa velocidad o esa tasa de acumulación. La otra forma que yo lo puedo hacer es dividir 1 sobre la DBO y saco de ahí la ecuación lineal, donde la pendiente pues va a ser K. Entonces, ¿quiénes K en aguas residuales? Entonces, digamos, una K en un agua residual que está sin tratar es más alta, tiene más velocidad de degradación porque tiene más concentración. Una que no tenga tanto sustrato, pues va a tener una velocidad más baja. Entonces, K, para lagunas facultativas, por ejemplo, para un agua residual cruda es de 0.23 días a la menos 1. Para una laguna facultativa es como de 0.1, 0.13. Y como DBO la montamos a 20 grados, entonces estas K van a estar a 20 grados centígrados. Nosotros tenemos que corregirlas a la temperatura local. Entonces tenemos que mi K va a ser igual a mi K 20 por 1.05 elevado a la temperatura menos 20. Entonces aquí lo que tenemos
es mi K20 por 1.05, B7 era la temperatura local, menos 20, ¿cierto? Entonces tengo mi K corregida, que va a ser entonces 0.3. Ahora sí, entonces puedo calcular quién es mi DBO en el efluente. Entonces va a ser la concentración inicial, que es B4 en miligramos por litro, dividido 1 más K, que es este B31, por el tiempo de retención, que son los 4 días que le di. O sea que yo voy a tener 59,58 miligramos por litro. Ojo con una cosa que no hice comentario al principio. Mi DBO afluente es lo que me está saliendo de mi laguna anaerobia, porque en el tren de tratamiento viene de acá. Entonces miren que yo aquí la tengo, me entró de 90 y aquí me está saliendo de 59,58. Por ejemplo, esto no cumpliría norma local, que es 50 miligramos por litro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta DBO es una DBO no filtrada. Como yo tengo muchas algas, entonces las algas me están generando demanda de oxígeno, se me están comportando como un sustrato susceptible de ser digerido y por lo cual lo veo reflejado en la DBO. Quería mostrarles estas imágenes que, por ejemplo, son los efluentes. Este es de la primera laguna, del TEC, de la segunda y de la tercera. Y cómo son las características de la muestra sin filtrar y filtrada. Entonces, yo tengo que retener estas algas porque si no, no estoy haciendo nada. O sea, estoy dejando el sustrato en el sistema. Por lo cual, vamos a estimar entonces cuál es la DBO filtrada. Entonces, ¿cuánto es la fracción de algas? Normalmente es alrededor del 70 al 90%, ¿cierto? Entonces, la fracción sin algas, pues va a ser 0.3. ¿Ok? Entonces, la DBO filtrada, o sea, yo la debo filtrar, va a ser igual, pues a la DBO con la que me está saliendo por 1 menos lo que sería mi fracción de algas. Entonces, yo voy a salir con una DBO de 18 miligramos por litro. Entonces, estoy cumpliendo o estoy generando un efluente de muy buena calidad después de filtrar. Entonces, recuerdan que también ahorita que lo definía conceptualmente hablaba de que los sólidos se podían subir, pues por lo que tengo entonces presencia de algas. Si no las remuevo, los voy a ver reflejados. Entonces, para eso, lo que normalmente se diseña es un filtro de piedra. Entonces, estos filtros de piedra tienen unos tiempos de retención de 0.3 días. Y si necesitamos que no sean de mucha profundidad, pueden ser de 0.6 a 1 metro. Y entonces, estimemos cuál va a ser el área. ¿Ok? Entonces, caudal es volumen entre tiempo. Volumen es área por altura entre tiempo. O sea que el área va a ser igual al caudal por el tiempo dividido la altura, ¿cierto? Entonces tenemos mi caudal por el tiempo de retención dividido la altura. Entonces me está dando un área de 1620. Aquí lo que hice fue, para mantener un poco la simetría con el sistema, le adopté el mismo ancho que nos había dado de la laguna, ¿cierto? Entonces lo ligamos y ahora sí despejamos el largo, el área sobre el ancho, pues me va a dar la longitud, me da 22 metros. Y con eso entonces hemos finalizado el diseño. Veámoslo un poquito en el esquema. Entonces tenemos 2 unidades de tratamiento de 75 por 150 metros y una altura de 1,56. Y un filtro de 75 de ancho por 22 metros con una altura de 0.8 metros. ¿Ok? Entonces, con esto tendríamos montado nuestro tren de tratamiento, que puede ser una laguna anaerobia convencional o una laguna anaerobia de alta tasa. Ahorita olvidé mostrarles el volumen.
Entonces, por ejemplo, para este caso, si nosotros vemos, el volumen total me está dando 3.240, mientras que el volumen total de esta me está dando 4.320. Entonces, esta interacción que se está trabajando aquí del sustrato con el lodo, pues sí me permite optimizar un poco las dimensiones del sistema. Pero puedo trabajar con cualquiera de las dos lagunas. Anaerobia seguida de facultativa y el filtro en piedra, o la anaerobia de alta tasa seguida de la facultativa. U otra opción de tratamiento. Aquí no había especificado la granulometría de ese filtro, es con piedra más o menos de 40 milímetros a 100 milímetros. Ok, muchísimas gracias.